tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Rascón. Ya es lunes, principio de semana, y estamos otra vez en su programa Sucesos Multimedia. Y el día de hoy me encuentro con la grata presencia del psiquiatra Ramón Holguín. Él viene de la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Me gustaría que nos empezara a explicar un poquito acerca de esta asociación civil. Esta asociación civil se encarga de atender integralmente desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, a pacientes con enfermedades mentales, trastornos disfuncionales de familia, reacciones de duelo, por pérdida de algún ser querido, y se manejan con tratamiento psiquiátrico, con medicamentos. A veces conjuntamente se los ve también psicología, se les da terapia psicología individual, algunos terapia familiar, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Hay terapias de grupo, hay talleres donde hacen actividades algunos pacientes según las características de cada quien. Actualmente Chihuahua se encuentra en un punto donde el estrés es la causa de ahorita de muchos problemas que estamos viviendo, y mucha gente no le gusta acudir ni siquiera a un psicólogo ni a un psiquiatra si es necesario. ¿Cómo podemos decirle a esa gente que está viviendo esto, que a veces piensa que ir con un psiquiatra es porque estamos locos, pero es una medicina, ¿no? Claro que la psiquiatría ve varias clases de pacientes: pacientes con depresión, pacientes con algún cuadro psicótico como esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, pero por ejemplo las depresiones son muy frecuentes, depresiones reactivas ante eventos catastróficos, ya sea pérdida de un familiar. Ha habido casos de personas que han perdido algún familiar en algún evento, algún accidente, algún evento traumático, y son también muy frecuentes las disfunciones de tipo familiar, en que una de los cónyuges acude con depresión, cuando en el caso de que es la víctima, Claro. y se les ayuda a resolver su problema. ¿Cómo podemos prevenir la depresión? Pues la depresión es algo que se puede prevenir desde los primeros años de vida, o por lo menos se puede evitar su aparición en forma frecuente, con una buena educación, con una armonía familiar, un buen entendimiento entre el padre y la madre, que ayude a que a los niños se les empiece a formar con valores, y principalmente pues con el ejemplo. Muchas veces más bien los valores se transmiten más bien con el ejemplo que con la palabra, claro que con la palabra también, pero lo que ven los niños en el hogar es lo que aprenden. Ahorita nos mencionaba este tema tan importante de la esquizofrenia. ¿En qué consiste? La esquizofrenia es una enfermedad mental que se conoce ya desde hace 2 siglos. La esquizofrenia es una enfermedad que se caracteriza principalmente por que se presenta con una sintomatología variada. Por ejemplo, hay los que se llaman, la aparición de unos síntomas que se llaman positivos, que son las alucinaciones, trastornos en el contenido del pensamiento, por ejemplo, ideas delirantes de daño, de persecución. Como habíamos mencionado, las personas oyen alucinaciones, escuchan voces y creen que son reales. Claro. A veces oyen voces incluso que dialogan entre sí, que hablan de la persona, y eso les hace alterar su conducta en forma importante, porque ellos creen que esas ideas que le vienen, esas voces que escuchan, son reales y que realmente se están refiriendo a él. A veces creen que en determinada persona les va a hacer algo, y únicamente es una construcción que viene debido a alguna alteración, a una alteración por lo general de tipo bioquímico dentro del sistema nervioso central. Y hay otros síntomas, por ejemplo, que se llaman síntomas de tipo negativo,
la persona se vuelve aislada, también presentan un síntoma que se llama alogia, su verbalización se vuelve muy escasa, a veces se vuelven mutistas, no contestan al interrogatorio, son suspicaces, a veces tienen trastornos también en el afecto, se vuelven como se empiezan a desinteresar del medio ambiente, se desinteresan de su asunto personal, pierden el interés en su trabajo, tienen problemas en el ámbito familiar. Si están trabajando, pues tienen que dejar de trabajar. Porque a veces esa conducta que presentan puede ser nociva tanto para él, para su persona, como para los demás. ¿Cuáles podrían ser las causas de esta enfermedad? Pues existen varios factores que se habla que intervienen en la producción de esta enfermedad. Por ejemplo, se dice que hay ciertos aspectos genéticos que incluso participan varios genes. No hay un gen específico que se diga que es propio para que una persona tenga mayor predisposición para la esquizofrenia, pero sí se ha visto que en familiares de personas que tienen antecedentes en su familia de esquizofrenia hay una posibilidad importante de que alguno de los familiares padezca esquizofrenia. Algo parecido así como sucede en las familias con diabéticos. Aunque no todos los hijos de un padre o una madre diabética van a padecer diabetes, pero es probable que alguno de ellos o dos sí la padezcan, dependiendo en ese caso de sus hábitos higiénico-dietéticos y la vida sedentaria que llevan. En el caso de la esquizofrenia intervienen muchos factores para que se desencadene. Por ejemplo, factores de estrés son importantes para que se desencadene un dolor psicótico. Por lo general, la mayor parte de los casos de esquizofrenia se presentan entre los 18 y 25 años de edad. ¿Tiene alguna cura esta enfermedad? Pues tiene cura desde el punto de vista sintomático. Hay pacientes que mejoran notablemente y casi vuelven a normalidad, pero tienen que seguir tratamiento de forma indefinida. Algunos de las enfermedades que ustedes más ahorita están teniendo ahí en el instituto. Pues entre las enfermedades pues están las depresiones, lo que se llama depresión mayor, puede ser depresión reactiva de acuerdo a un evento, aunque una depresión mayor se puede desencadenar por un evento, por una situación estresante, pero tiene unas características diferentes a una depresión reactiva, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido. Ahorita actualmente en Chihuahua nos encontramos en ese punto donde las muertes pues ya son un poco diferentes entonces el impacto es tanto que ustedes tienen algún grupo donde puedan asistir a este tipo de personas que tuvieron una pérdida inesperada. Por lo general se manejan de manera individual, pero sí también en grupo se pueden manejar. ¿Tienen talleres o algo? Sí, hay talleres donde algunos pacientes que por lo general son de tratamiento crónico hacen actividades manuales, hacen bolsas de cuero, de forros para libros, hacen varios artículos de tipo artesanía. Tienen muy en cuenta esto, ¿no? Las manualidades para que el cerebro esté trabajando o funcione mejor, o por qué el hacer este tipo de manualidades? Para que se integren al medio social en el que en algún momento dado, en un momento dado se desapartaron, principalmente sucede en el caso de los esquizofrénicos que tienden a veces a aislarse. Y es una manera de que se empiezan a relacionar también. Cuando ya un problema severo de algún paciente también llega a dañar su entorno, como es el entorno familiar, ¿cómo podemos tratar al paciente y a la vez a su familia? Bueno, mire, ahí en ANEMAT se dan cursos, se llaman cursos para familia, como cada determinado tiempo, no sé exactamente si cada 6 meses, y a donde acuden, se dan clases para
los familiares de los pacientes que tengan algún problema, ya sea que tengan esquizofrenia, tengan trastorno afectivo bipolar, depresión, cualquier tipo de problema. Y se les informa bien de en qué consiste la enfermedad que tiene el familiar, porque para que sepan cómo actuar ante el tipo de problemas con que se desenvuelve. Doctor, creo que esto puede ser un poco difícil, ¿no? Para la familia, por ejemplo, que estás tan allegado a un paciente como puede ser tu mamá, tu papá, y que te den el diagnóstico porque puede ser esquizofrénico en un ejemplo, pues también tienes ya que empezar a tratar a esa persona de diferente manera, ¿no? Comportándote de diferente manera. ¿Cómo preparan a ustedes a la familia? Por eso a ese tipo de cursos, o sea, tanto en ese tipo de cursos que hay de educación a los padres, para que aprendan más de la enfermedad individualmente, en la consulta también se les pueden dar indicaciones a los padres. Porque en un principio puede ser que algunos de los jóvenes que empiecen con un cuadro de esquizofrenia, como que empiezan a tornarse más agresivos hacia alguna figura de la familia, puede ser contra el padre, contra la madre. Y a veces he visto casos donde la agresión es contra el padre. Y el padre al principio puede creer que se trata de un trastorno de conducta, un acto de rebeldía, pero de todas formas siempre les ha de llamar la atención que la persona se está saliendo de la realidad. Así es. Pero los factores importantes para detectar, porque a lo mejor muchos nos están viendo y ven que la conducta de sus hijos está cambiando. ¿Cómo detectar este tipo de enfermedad? Bueno, o cómo acudir a tiempo con ustedes. Por ejemplo, en el paciente esquizofrénico es más fácil de alguna manera detectarlo por las alteraciones de conducta que lleva. Están condicionadas por los trastornos del pensamiento, las alucinaciones que empiezan a distorsionar la percepción de la realidad de estos jóvenes, y por consiguiente van a tener trastornos de conducta, o volverse muy suspicaces, desconfiadas, agresivos, empiezan a hablar solos consigo mismos, más bien hablan a veces con las voces que escuchan, y ahí es más fácil a veces que los familiares tomen conciencia de que están enfermos y inmediatamente acuden porque es un problema serio. Hay algunos casos como en las depresiones, que los jóvenes empiezan a aislar. Entonces en ese tipo de situaciones pues a veces no es tan sencillo detectarlas desde el principio, porque a veces hay personas que tienen depresión y no se les nota en su actitud, incluso los vemos con personas completamente, pero quizá por dentro tengan ya ideas suicidas, ideas de han estado pensando en la muerte. A veces sí se empiezan a aislar, se empiezan a disminuir, empieza a disminuir su rendimiento, ya sea en la escuela, en su trabajo. A veces hay síndromes depresivos que cursan con angustia, entonces más notorio. ¿Qué le sugeriría usted a los padres pues para que se acerquen a tiempo y empezar a saber que todo tiene cura, ¿no? Porque también puede llegar a tener cura este tipo de enfermedades. ¿Me lo contesta después de un corte comercial? Sí, claro.